Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y en este día, como todos los días, queridos niños, estamos iniciando y estamos comenzando y le escuchamos a Jesucito que nos quiere mucho. Jesucito que nos va enseñando. Jesús entonces que cada día nos acompaña y así nosotros podemos aprender tantas cosas lindas en nuestro programa. Y hoy, querida Emma, que nos acompaña en el día de hoy para que aprendamos tantas cosas con Jesús, nos va a decir, Emma, ¿cuál es el día que hoy nos toca desarrollar el tema tan importante? ¿Qué es lo que Jesús nos trae? El sacramento de la penitencia y la reconciliación. El sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Queridos chicos, querida Emma, repetimos de nuevo el tema del día de hoy. El sacramento de la penitencia y la reconciliación. Muy bien, entonces vamos a aprender bien el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Tenemos que saber, tenemos que imbuirnos en esto, queridos niños, porque es tan importante. Y por eso nosotros todo esto lo aprendemos desde la Biblia, porque Jesús siempre nos habla y nos enseña algo a través de la Biblia. Entonces, como siempre, vamos a tener con nosotros, así como ustedes tienen su Biblia, también tengan su cuadernito y tengan algo para escribir, porque es muy importante, queridos niños, que ustedes vayan teniendo los elementos necesarios para poder ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. ¿Qué tenemos que ser, querida Emma, queridos niños? Buenos cristianos y honrados ciudadanos. Muy bien, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Por lo tanto, vamos a estar atentos. Y ahora vamos a escuchar la palabra de Jesús. Escuchemos a nuestros compañeritos que nos leerán la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados y para empezar le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo junto con su mujer y sus hijos y todo cuanto poseía para así recobrar algo. El empleado pues se arrojó a los pies del rey suplicándole: «Dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo». El rey se compadeció y lo dejó libre. Más todavía le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi ahogándole gritaba: «Págame lo que me debes». El compañero se echó a sus pies y le rogaba: «Dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo». Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Los compañeros testigos de esta escena quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor. Entonces el señor lo hizo llamar y le dijo: «Siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?». Y tanto se enojó el señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que le pagara toda la deuda. Jesús añadió: «Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Muy bien, entonces la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro, la palabra de Dios que nos acompaña, la palabra de Dios que nos da la fuerza necesaria. Entonces, queridos chicos, para que nosotros podamos ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y el día de hoy nosotros estamos reflexionando con Jesucito. Querida Emma, queridos niños, ¿cuál es entonces el tema del día de hoy? El sacramento de la penitencia y la reconciliación. El sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Y nosotros volvemos enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.
En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Francisco de Asís. Hoy presentamos El Poderoso Sultán. ¡Vengan! ¡Todavía está vivo! Espera, yo lo ayudo. Vámonos de aquí antes que nos vean los saracenos. ¡Vamos por ellos! ¡Ya vienen! ¡Deténganse! ¡Es inútil! ¡Salvemos a nuestros heridos!
¡Atacan a nuestros enfermeros! ¡Vamos! 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 Son demasiados, retirémonos. No me detendrán. Esta es la frontera. Deténganse, nadie puede ir a tierra saracena. Nosotros sí podemos, tranquilo. ¿Qué? Tome, aquí tenemos un salvoconducto. Bien, pueden pasar. Tiene el sello del legado. Pasen tranquilos. Gracias. Sin embargo, lo siento por ustedes. Apenas los vean, estoy seguro que les cortarán la cabeza. Nuestras cabezas están bien pegadas a nuestros cuellos. Bueno, ¿se puede saber a dónde van? Claro, donde el sultán. ¿No estarás hablando en serio? Trataremos de convertirlo, si Dios quiere. Y así la guerra acabaría de inmediato, ¿cierto? Ustedes están completamente locos. Es imposible que lo logren. Pronto estarán sin cabezas. Pasen si quieren. Paz y bien, hermano. Mira. Francisco, mira. ¿A dónde van, hermanos cristianos? A donde Alá lleve nuestros pasos. Sea bendecido siempre su nombre. Me alegra oírte alabar su nombre, pero si no quieres que te clave mi cimitarra, tienen que decirme a dónde van. ¿Entendido? A Farisuk. En Farisuk está el campamento del sultán. Lo sabemos, de hecho vamos a visitarlo. Entonces no hay necesidad de que les corte la cabeza, porque lo hará él. Pueden estar seguros. Los escoltaremos a Farisuk. ¡Vamos, adelante! Ñandeyara Ñe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñandeyarañ e Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñandeyarañ e responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñandeyarañ e Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Muy bien, y como todos los días nosotros vamos entusiasmándonos con Jesús, que nos enseña tantas cosas lindas. Jesús que nos ofrece tantas cosas hermosas para que podamos también nosotros crecer, para que nosotros también podamos entender lo que en el día a día Jesús nos ofrece a través de la catequesis, con un tema muy importante, querida Emma. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El sacramento de la penitencia y la reconciliación. El sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Entonces tenemos que aprender. Vamos a escuchar entonces lo que Jesús ahora nos va a decir y que Emma nos va a leer. Muy atentos, queridos niños. El sacramento de la confesión también se llama el sacramento de la penitencia y la reconciliación. Usamos estos nombres para describir los diferentes aspectos de este sacramento, porque no solo implica confesar nuestros pecados y recibir el perdón. Entonces, queridos niños, se dan cuenta que el sacramento de la reconciliación no solamente implica, dice, confesarnos y pedir perdón. Quiere decir que va a haber algo más, queridos niños, que Jesús nos va a pedir. Cuando nosotros nos acercamos para confesarnos, cuando nosotros nos acercamos junto al sacerdote para que Jesús perdone nuestras faltas, para que Jesús perdone nuestros pecados, va a implicar después de nosotros alguito más, queridos niños. Y vamos a estar atentos, qué es lo que Jesús ahora nos va a seguir enseñando. Se llama el sacramento de la penitencia, para describir la restauración de nuestros corazones, a través de la expresión de nuestro dolor y la cooperación en nuestra curación. La penitencia tiene 2 aspectos, el interior y el exterior. Queridos niños, la penitencia entonces es para expresar ese dolor interno de que nosotros no hicimos bien las cosas, queridos niños. Entonces está el dolor de los pecados, es decir, tenemos que expresarlo también externamente. Se tiene que notar, queridos niños, que nosotros estamos arrepentidos, que nosotros queremos cambiar, que nosotros nos vamos a comprometer en este cambio, queridos niños. No es entonces simplemente decir, sí, yo siento que pequé, yo siento que hice mal y me quedo adentro nomás, queridos niños. No. Cuando uno se arrepiente verdaderamente ante el Señor, lo piensa en la cabecita, la mente, que piensa y se da cuenta y dice, me he equivocado. Después, queridos niños, de la mente baja al sentimiento. Y entonces nosotros decimos, Señor, me equivoqué. Uno siente, sufre verdaderamente porque no hizo bien las cosas con Jesús. Porque uno no fue obediente, porque uno no estudió lo que la maestra le pidió, porque no le hicimos caso a papá, a mamá, porque nos peleamos entre los hermanitos y en fin, tantas otras cositas que por ahí no hicimos bien, queridos niños. Y entonces eso lo siente. No solamente lo piensa y dice me equivoqué, sino que también sufre y dice ¿por qué hice eso, Señor? Y por último ahora nos va a decir que hay algo más, nos decía Jesús hoy en esta catequesis. Y esa es la voluntad, queridos niños. Eso quiere decir que yo me voy a empeñar ahora para poder cambiar. Vamos a escucharle a Emma, que nos va a seguir leyendo qué es lo que Jesús nos enseña en el día de hoy. Penitencia interior. Esto implica pena y aborrecimiento de los pecados cometidos, un firme propósito de no volver a pecar en el futuro y confiar
en la ayuda de Dios. La pena interior, queridos niños, se dan cuenta entonces es lo que uno sufre por dentro. Y uno dice, ¿cómo yo me he equivocado con el Señor? ¿Cómo me he equivocado con mi mamá? ¿Cómo me he equivocado con mi papá? ¿Cómo me he equivocado con los compañeritos? ¿Cómo me he equivocado y no he hecho bien las cosas que Dios me estaba pidiendo? Entonces, queridos niños, esa es la pena, es decir, el dolor interior, lo que yo sufro por dentro. Ese es el elemento esencial para que haya conversión. Si nosotros no sentimos ninguna pena, no sentimos ningún dolor por lo que hicimos, entonces quiere decir que no estamos arrepentidos. Emma, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no estamos arrepentidos. Y eso es muy importante, el arrepentirse, para poder después ir a la voluntad, queridos niños. Porque la voluntad quiere decir, yo me esfuerzo en cambiar. Yo estoy arrepentido porque he hecho mal y ahora me comprometo con Jesucito a hacer bien las cosas. Penitencia exterior se puede expresar de maneras, pero sobre todo en ayuno, oración y limosna. Estas y muchas otras formas de penitencia pueden practicarse en la vida diaria de un cristiano, particularmente durante el tiempo de Cuaresma y el día penitencial del viernes. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Ahora está la penitencia exterior. Así como está la penitencia interior, ahora Jesús nos regala esta posibilidad de la penitencia exterior, que nosotros podemos practicarla a través del ayuno, a través de la oración, a través del esfuerzo siempre para demostrar que verdaderamente nosotros queremos cambiar. Y esa es con fuerza de voluntad. Cuando nos proponemos, queridos niños, tenemos que hacerlo porque Jesús nos pide. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con nuestro programa de catequesis Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy escuchamos en esta primera lectura del libro de Isaías. Estamos en el capítulo 53 de los versículos 10 y 11. Mi siervo los rehabilitará, nos dice la palabra del Señor. Quiere decir que ñande ñamoñepunuta peipajúa lleva ñande yanarubibe. Mi siervo les rehabilitará. Aquello que fue quedado fuera, aquello que nosotros a causa del pecado lo llevamos entonces fuera de nuestro propio camino, entonces, queridos hermanos, ahora será rehabilitado, pero con la gracia y la fuerza de Dios. Isaías nos dice, el Señor quería triturarlo con el sufrimiento. Si entrega su vida como expiación, verá su descendencia, prolongará sus años y por su medio triunfará el plan del Señor. Por los trabajos soportados verá la luz, se saciará de saber. Mi siervo inocente rehabilitará a todos, porque cargó con sus crímenes. El ser rehabilitados por este gran amor de Dios es lo que hoy nos invita la palabra del Señor. Y queremos ser rehabilitados, queridos hermanos. Endego ya yureana lleva peañan de yara beca tu maesha la yaguata mija yapo peta pepona. Ser rehabilitados por el Señor significa sobre todo saber qué es lo que el Señor puso por dentro de nuestro propio corazón, en nuestra propia vida, y que estemos convencidos y que digamos, Señor, quiero hacer este camino, quiero mejorar, quiero cambiar, quiero ser rehabilitado. Miremos entonces nuestras acciones, miremos nuestro verdadero compromiso con el Señor, o si verdaderamente necesitamos ser rehabilitados por el Señor, entonces miremos todo lo que Él ha hecho por nuestra salvación. Fue capaz de entregar su propia vida, fue capaz de entregarse a sí mismo para que nosotros también podamos hacer ese mismo camino. Y de esta manera fuimos rehabilitados por su misericordia. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy con un tema muy importante porque es el tema del día de hoy, querida Emma. El sacramento de la penitencia o reconciliación. El sacramento de la penitencia o de la reconciliación. Y ahora estén atentos, queridos niños, porque vamos a comenzar a través de las preguntas a ver si ustedes estuvieron atentos y si fueron aprendiendo lo que Jesús nos fue enseñando en el día de hoy. Entonces, la primera preguntita, querida Emma, queridos niños, ¿qué es entonces y cuáles son los nombres posibles que recibe este sacramento de la confesión? El sacramento de la confesión también puede llamarse el sacramento de la penitencia o la reconciliación, porque no solo implica confesar nuestros pecados y pedir perdón. Muy bien, queridos niños, se dan cuenta que el sacramento de la confesión no solamente se llama confesar los pecados, sino que implica algo más, queridos niños. No es solamente decir los pecaditos, confieso y punto, sino que verdaderamente me reconcilio con Dios. Conciliarse nuevamente significa reconciliación. Pero también hay otra palabrita, penitencia, es decir, que nos esforzamos, hacemos penitencia. Y por eso hablamos de las posibilidades, de ese dolor interno y de ese dolor externo que se tiene que mostrar, queridos niños, en este sacramento tan importante. Y ahora, atención, porque viene la segunda preguntita, queridos niños. ¿Cuáles son, queridos niños, los aspectos de la penitencia? La penitencia tiene dos aspectos, el interior y el exterior. Muy bien, queridos niños, se dan cuenta que la penitencia entonces tiene dos aspectos, la penitencia interior y la penitencia exterior. Ya el nombre nos está diciendo. Y vamos a saber enseguida con la tercera preguntita que les voy a decir. ¿Qué significa? Atención, queridos niños, tercera preguntita. ¿Qué significa la penitencia interior? ¿Y qué significa la penitencia exterior, queridos chicos? La penitencia interior implica pena y aborrecimiento de nuestros pecados. La penitencia exterior se expresa por el ayuno, la oración y la limosna. Muy bien, queridos niños. Ahí entonces están estas dos formas de expresar, de vivir, de sentir la penitencia. Este es el sacramento de la reconciliación o el sacramento de la confesión. Lo interno es cuando nosotros aborrecemos todo lo que es malo, queridos niños. Aborrecemos todo lo que es pecado y nos comprometemos con Jesús porque tenemos el dolor de nuestros pecados y decimos, no lo voy a cometer más. Y la penitencia, queridos niños, que es la exterior, implica entonces el ayuno, después la oración y luego la limosna. Vamos a repetir, querida Emma, entonces estos tres elementos de la penitencia exterior. Primero, el ayuno, la oración y la limosna. Muy bien, queridos niños, esta es la forma como Jesús nos invita hoy a entender sobre el sacramento de la confesión, el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la penitencia. Y así nos vamos despidiendo hoy de Jesús, que nos enseñó tan lindo hoy en nuestra catequesis. Y vamos a rezar juntos y le vamos a pedir por intercesión de nuestra mamita que nos acompaña siempre para que seamos buenos chicos. Ponemos juntas nuestras manos y rezamos: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Jesús descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.